aquellos familiares nuestros que están en el exterior, Señor, y que para estas épocas, Señor, se sienten a veces solos. Señor, las emociones, los sentimientos, las festividades, Señor, pueden hacerlos sentir, Señor amado, lejos. Yo te pido que les ministres allá donde están, que seas tú el Señor del extranjero, el que cuida a los huérfanos y las viudas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, con tu poder a orar por ellos, pero también si podemos brindarles la mano, ayúdanos a brindarles la mano, Señor. Permítenos ser de bendición, Señor. Así que gracias, porque yo puedo contar con esa protección tuya. Puedo saber y estar claro que tú estás allí, Señor. Gracias, Señor. Gracias por alimentar mi corazón esta mañana con tus promesas. Gracias por permitirme orar, Señor, a la luz de tu palabra, Señor. Gracias por alentar mi corazón, Señor, y renovar mi esperanza y mi confianza, esa que tengo en ti, Señor. Señor, tú cuidarás este hogar, tú cuidarás estas familias, tú guardarás estos corazones, Señor. Gracias por tu protección divina, Señor, y gracias por tu palabra, Señor, en esta hora. En el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Dios les continúa bendiciendo. Qué alegría, qué gozo, qué ánimo siento cuando yo veo ahí sus nombres, algunas caritas, y que a pesar de todas las cosas que suceden este mes, pues ustedes están comprometidos y firmes en el Señor y acompañándonos. Gracias. De verdad que les bendigo en el nombre del Señor. Bueno, continuamos con Primera de Corintios y estamos en el capítulo 3 y vamos a ir al verso 9, al verso, bueno, unos versos aquí hacia adelante. Hagamos la lectura por lo menos hasta el verso 23. Ahora, el apóstol Pablo está hablando con una iglesia que tiene que comprender cuál es su función y cuál es su posición. Muy bien, dice, porque nosotros, y está explicando porque acuérdense que unos decían que eran de Apolos, otros eran de Pablo, otros de Cefas, había una división, una iglesia inmadura. Pero ahora mire, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Ok, hasta aquí él estaba hablando de labranza, está hablando de siembra, que uno es el que siembra, otro es el que ciega, otro es el que recoge. Pero ahora Pablo va a hablar de construcción, ya no va a hablar de campo, sino va a hablar de una construcción. Entonces, diciendo eso, déjeme volver a empezar. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia que Dios me ha sido, que de Dios me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera,
heno u hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. ¡Qué bendición! La explicación común de este pasaje casi siempre se describe con la edificación de la vida de uno como creyente. Todos edificamos encima de Cristo, pero algunas personas utilizan buenos materiales y otros usan materiales de mala calidad. La clase de materiales que utilices va a determinar la clase de recompensa que tú vas a obtener. Aunque esa puede ser una aplicación, como les digo, a la vida personal, este pasaje no la interpreta realmente así. Pablo aquí está hablando de la edificación de la iglesia. ¿Recuerdan el contexto en que venimos hablando? Venimos hablando de cómo debe ser una iglesia madura. Entonces, el contexto de este pasaje sí lo podemos aplicar a la vida personal, pero está hablando de la edificación de la iglesia. Entonces dice ahí el versículo 19 y 20, perdón, vamos a Primera de Corintios capítulo 6, verso 19 y 20. Primera de Corintios 6, verso 19 y 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros como creyentes de manera individual somos el templo de Dios. Pero aquí, en lo terrenal, nosotros también decimos que la iglesia, la unión de cada miembro, somos el templo de Dios. Somos la iglesia del Señor, donde Él habita. Entonces, toda la iglesia es también comparada con un templo. Efesios capítulo 2 verso 19 y miramos al verso 22. Dice la escritura así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Atención, verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, estamos hablando de usted y de mí,
bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces Pablo señala que un día Dios juzgará nuestra labor en relación con la iglesia o con la asamblea de nuestros hermanos. Ese trabajo que yo hago aquí con ustedes, o el trabajo que hago como pastor, el trabajo que hacemos en los talleres de escuchando a Dios, cuando salimos a predicar a otros lugares, el Señor lo va a probar. Dice, el fuego probará la calidad del trabajo de cada uno. Ahí, vuélvase, Primera de Corintios 3, el verso 13, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. Parece ser que uno puede ver como por encimita. Eso quiere decir que yo no, usted y yo no podemos ver lo profundo del corazón, o sea, la intención, por qué hacemos lo que hacemos, pero el Señor sí. Dice, porque el día, ¿cuál día? El día del Señor. No, no hablamos del día cuando amanece, sino, ¿cuál día? El día del Señor. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Dios está interesado, querido líder, querido mamá, querido padre, querido pastor. Dios está interesado en que edifiquemos con calidad. Cuando uno va a hacer a pintar una parecita aquí en Colombia, entonces a uno le dicen, mire, tengo pintura tipo 3, tipo 2 o tipo 1. ¿Usted qué quiere? No, pues, ¿cuánto vale? Uno va pensando en el precio. Y uno dice, no, pues de pronto yo creo que con un tipo 3. Lo importante es pintar. Y usted llegó y pintó. Y si está pintando, digamos, una pared por allá al exterior, se vino el agua y wow, le lavó la pintura. Usted dice, no, hombre, me engañaron. No, es que compró o pintó o hizo cosas, alabado el nombre del Señor. ¿Cómo? Sin calidad. No compró calidad. Entonces, lo mismo, nuestro trabajo debe ser con calidad. La iglesia no le pertenece ni al predicador, ni la congregación es del pastor. La iglesia es de Dios y nosotros todos somos el edificio de Dios. Entonces, perdóneme, yo lo digo con mucho respeto, no me malinterpreten. ¿Qué calidad de cristiano va a ser si el pastor se dedica a entretenimiento, a llevar entretenimiento? Piénselo. Pero si el pastor estudia, se capacita, ora y le pide al Señor materiales de buena calidad, pues el edificio va a ser levantado con buena calidad. ¿Por qué? Porque va a venir las pruebas, las dificultades, las situaciones. Dígame un cristiano que a pesar de las pruebas y las dificultades esté paradito alabando al Señor y adorando. Ah, es que fue construido con materiales de buena calidad. Pero un cristiano donde le digan pida lo que quiera, Dios se lo dará, pacte aquí, traiga la platica, vea la promesa, vea no sé qué, recíbalo, póngalo. No tiene profundidad. Y entonces el día que el Señor no le cumpla su oración, ¿sabe qué pasa con ese? Se va porque estaba construido con materiales de mala calidad. Entonces, si vamos a edificar la iglesia local de la manera en que Dios quiere
que nosotros lo hagamos, debemos cumplir con ciertos requisitos. Y yo quiero empezar hablándole cómo tienen que ser esos materiales, qué requisitos se requiere para construir bien. Versículo 10 y versículo 11 del capítulo 3. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima mío, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mirar si el fundamento es el correcto. Y aquí nos dice que el fundamento es Cristo Jesús. Cuando Pablo fue a Corinto, decidió predicar solamente, y así lo dijo, solamente a Cristo y a este Cristo crucificado y resucitado. Pare de contar. En otras palabras, él colocó un fundamento que perdura, un fundamento que puede venir el terremoto que venga y lo que se construye allí no se cae. Entonces, le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia, vengan, vengan muchachos, tengan claro que la iglesia tiene que tener un fundamento y un fundamento firme. Y ese fundamento firme es Cristo Jesús. El único fundamento que perdura. Mira, hermanos, en más de 30 años de ministerio, yo he visto iglesias tratando de edificarse y entonces lo primero que hacen, bueno, vamos a abrir iglesia en X lugar y vienen y traen un mega predicador. Y hay predicación, hay profecía, hay, bueno, todo. Claro, la gente le gusta ir detrás de donde están los milagros, los panes, los peces, todo eso. Y ya, recogieron una gran cosecha y les toca mirar a ver la otra semana a qué otro predicador invitan, porque si no la gente se va. Y entonces a qué otro, no, ahora la otra semana traigamos un grupo de alabanza bien lindo para que la gente no se vaya. Y luego el otro, y yo he visto iglesias desgastarse al punto de extinguirse. ¿Por qué? Porque están tratando de levantarse a través de un predicador famoso. No es que mi cobertura es Maldonado. ¿Qué les pasa? Mi cobertura es Cristo. Buscando métodos especiales, énfasis doctrinales especiales. Mire, no pueden estar considerando un fundamento diferente que sea Cristo. Los corintios estaban poniendo mucho énfasis en las personalidades. No, 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 no. Yo soy discípulo de Pablo. A mí no me gusta Apolos. No, no, no. Yo soy de Pablo. A mí Pablo, de Apolos. A mí Pablo no me gusta. No, no, yo soy de Pedro. Es que cuando predica Pedro a mí sí me gusta mucho. No, no, no. ¿Quién predica hoy? Y este fin de semana, ¿quién va a predicar? Madure. A usted no le interesa cuál es el cartero que viene a traerle la carta. A usted le interesa el mensaje que el Padre está mandando. Alabado el nombre del Señor. Y nunca demerite el cartero, porque el Señor escoge con quién nos manda la carta. Nos puede mandar una carta a través de un burrito, una burrita de Balaam. Nos puede enviar un mensaje que fue tan tremendo que le salvó la vida. El mismo, deténgase, ¿por qué me golpeas? Ay, ay, ay. Entonces el énfasis no está en las personas, el énfasis está en el mensaje de la palabra. Bueno, entonces
tenía que, la iglesia de Corinto era glorificar a Cristo. El fundamento se coloca mediante la proclamación del evangelio y un evangelio puro, no un evangelio de negociación. Venga, reciba a Cristo y verá que el Señor la sana. No, 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 no. Y si no me sana, Él sigue siendo el Señor. No es un evangelio de negocio. Venga, reciba a Cristo y verá que se gana la lotería. ¿Qué es eso? Estamos pensando cosas raras. No, Él es el Señor. El fundamento se coloca a través de la proclamación de un evangelio puro. ¿Y cuál es el evangelio? A Cristo crucificado y a Cristo resucitado. El fundamento es la parte más importante de un edificio porque determina su forma, su tamaño, su resistencia, todo lo que va encima. ¿Y usted ha visto la construcción de grandes edificios? Primero hay grandes excavaciones. Primero van bien abajo y ponen mucho hierro y ponen mucho concreto y eso tiene que estar bien hecho y bien calculado, ¿sabe? Por eso, querido líder, querido pastor, querida madre o padre, tienes que preocuparte por un fundamento sólido con tus hijos. Nosotros no celebramos la Navidad alrededor de un viejito gordo que viene del norte, ni del espíritu de la Navidad. Nosotros estamos viendo el milagro de la salvación. Él envió a su Hijo a salvarnos. Alabado el nombre de Dios para siempre. Así que un ministerio, para tener éxito, tiene que tener buen fundamento. Y el fundamento es Cristo. El discipulado aquí es algo supremamente importante. Toda persona debe ser discipulada porque el discipulado es el fundamento. Allí, bueno, y si de pronto usted fue discipulado hace 50 años, pues hay que revisar otra vez. Hay que volver otra vez. Hay que hacerlo de nuevo. Hay que chequearnos. Alabado el nombre del Señor. Porque si el fundamento no es Cristo, finalmente se derrumba y se cae. Y voy a dejarle aquí la introducción para el día de mañana. Lea capítulo 3, versículos 12 y 17 de Primera de Corintios. Mira lo que dice. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pablo describe dos clases de materiales. Miremoslo así rápidamente. Oro, plata y piedras preciosas. ¿Sabe cuál es una de las características de esos materiales? Que son permanentes, que son hermosos, que son valiosos y son difíciles de conseguir.
Usted no sale por aquí al supermercado a comprar piedras preciosas. Usted no sale por aquí a ver si encuentra por ahí maticas de oro o de plata. No. O sea que son difíciles de conseguir. Son valiosas, son hermosas y son permanentes. Pero ¿qué tal la madera, el heno y la hojarasca? Son cosas pasajeras, temporales, comunes u ordinarios, inclusive feos, baratos y fáciles de conseguir. ¿Qué estás utilizando para la construcción de tu vida, de tu casa y de tu ministerio? ¿Materiales tipo 3 o materiales tipo 1? ¿Sabe? Él está hablando aquí que necesitamos ser esas piedras vivas para construcción del templo de Dios. Usted no puede ser un líder que coge o maestro de escuela bíblica que el viernes en la noche, el sábado en la noche, mira a ver, saca 2 fotocopias y le lleva a los niños para colorear. No, a los niños les tienen que dar excelencia. Usted debe vivir en excelencia. Usted no puede llegar tarde a la iglesia, porque es que la iglesia, en la casa de Dios, requiere excelencia. Usted no puede ir a cantar la primera canción que se le pasó por la cabeza. No, tiene que tener excelencia. Buenos materiales para construcciones eternas. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana estoy agradecido contigo porque nos estás hablando directo, directo al corazón, directo a nuestra vida, Señor. Ya nos estás quitando la lechita para darnos comidita sólida, Señor. Gracias, gracias, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a ir por esos materiales valiosos. Y ese material solo lo tengo en ti, Señor. No lo compro en una esquina. Ese material viene de ti, Señor. Fortalece el corazón de mis hermanos. Ayúdalos. Levántalos. Y yo bendigo este día, este resto de día para tu vida, para ti. Que el Señor establezca su reino y su presencia en su vida. Gracias por este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Que el Señor Bendiciones.